Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de el formulario APA, que es precisamente una organización que se encargó de estructurar la manera en que se presentan las referencias de los diferentes textos. Entonces, iniciamos con la definición de APA. El formato APA fue creado por la American Psychological Association, que es la Asociación Estadounidense de Psicología, para estandarizar la citación de fuentes y referencias de diferentes textos investigativos, textos en principio solo de psicología y posteriormente pues se extendió a otras ramas del conocimiento. ¿Cuál es el objetivo de este formato? Pues ya sabemos que la Asociación Psicológica Norteamericana lo que busca es el beneficio del progreso de la sociedad, de las personas, pero además al crear este manual lo que hace es procurar una generalización de cómo es presentada la información comprendida por cualquier lector del mundo. En otras palabras, es un formato universal. ¿Qué debe llevar un documento siguiendo el estilo de esta asociación, que es el que nosotros vamos a utilizar? Tanto en su presentación como en la estructura, tienen que cumplirse ciertos parámetros que buscan expresar ideas para que el lector se distraiga lo menos posible y que haya precisión, que sea entendible y que además podamos detallar de dónde fueron tomados, digamos, la información que respalda dicho documento. En primera instancia vamos a ver cómo tiene que organizarse un documento que va a seguir esta estructura, que es una estructura formal. En el documento científico vemos que esto se logra establecer bastante bien con estos 8 aspectos importantes. Primero, en la portada, qué elementos van en la portada. Tenemos que lograr localizar todos estos elementos según el manual. Ahora, el resumen, que es el resumen en el caso de los documentos con este formato, que sería la síntesis de todo el trabajo y donde se expresan los objetivos que quieren ser alcanzados por los investigadores, además de que las conclusiones de estas investigaciones. También se va a llevar a cabo una introducción, información histórica, antecedentes, una contextualización del tema que estamos investigando. En algún momento se llamó el estado de la cuestión también, o sea, si han habido algunos otros estudios acerca de este mismo tema, si hay autores que se refieren al mismo, eso depende mucho del investigador. Ahora, cuando vamos al método, a la metodología, bueno, se describe brevemente, digamos, cuáles van a ser los instrumentos de medición, cómo se va a recoger la información, si es, por ejemplo, un experimento científico, cómo se van a aplicar estas técnicas. Otros elementos de lo que se cita en el APA como parte de la estructura de un documento es exponer los resultados de la investigación. Aquí se van a dilucidar algunos de los datos estadísticos. Como les digo, depende mucho del tipo de trabajo investigativo, ¿verdad? Puede ser un trabajo muy técnico, totalmente ligado a las ciencias, puede ser un trabajo de algunos de las otras ciencias más antropocéntricas que tengan que ver con la parte social. Aún así se trata de ser metódico y científico. Se van a poner tablas, se van a poner gráficos. Estos tienen que tener un formato donde van los títulos de estas tablas o el pie de cada una de las tablas, cómo debe de ir definido.
Ahora tenemos las referencias, apéndices o la parte final del documento, que es donde vas a colocar las citas, los documentos que encontraste, por ejemplo, si existen imágenes o cualquier otra documentación que enriquezca el texto. El formato APA incluye normas, estándares muy específicos que sobre todo se encuentra en el documento de la 7ª edición. Con los años algunos elementos de orden van cambiando, se van, digamos, depurando y también pues irían acorde con el uso de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero que sí han cambiado muchísimo con el pasar de muy poco tiempo. Entonces tenemos desde la versión primera hasta la 7ª edición en inglés para el año 2020 y que es traducida al español. Nosotros estamos trabajando con esa 7ª edición. Lo que nos va a ocupar hoy sería ver algunas de las citas más apegadas a lo que estamos estudiando hoy en día y cómo pues nuestra biblioteca se ha convertido en la red. Entonces acá les voy a decir cómo se va a citar, por ejemplo, si ustedes van a utilizar una presentación PowerPoint para fundamentar la investigación, cómo se cita una página web, incluso un mensaje de un foro, cómo citar información de un blog, de un artículo, periódico o revista digital. Empezamos con la presentación PowerPoint de referencia. Primero hay que aclarar lo siguiente. En esta última, digamos, mención del APA, cuando se habla de citar PowerPoint, es importante que digamos que esas diapositivas del PowerPoint los lectores la puedan recuperar, es decir, que por ejemplo los que estamos viendo ese trabajo y lo estamos leyendo, si vamos a tomar información ahí, tenemos que estar seguros de que esto está en una biblioteca o existe en línea, ¿verdad? Si no, pues se citaría simplemente como si fuera una información meramente personal. Luego tenemos en formato general, lo pueden ver acá, se pone el apellido, el nombre, el año, el título de la presentación y en este caso el número de la diapositiva que utilizamos, además de pegar la dirección al final. Esto es cuando hacemos la referencia completa al final del trabajo. Si nosotros solo lo estamos citando dentro del texto, pondríamos simplemente el apellido, el año y el número de diapositiva. Podemos utilizar ya sea el apellido fuera del paréntesis y el año y número de diapositiva dentro del paréntesis o todo dentro del paréntesis. Ya para el final, cuando ponemos toda la cita, incluimos apellido, año. Por ejemplo, acá las diapositivas, esa presentación se llama equipos altamente efectivos ingerentes, diapositiva número tal, etcétera, y pegamos la dirección. Ok, ¿qué sucede cuando vamos a citar páginas web? Cuando nosotros encontramos una información que nos parece importante en una página web, digamos, si no hay otra categoría de referencia que se ajuste más específicamente al tipo de trabajo, podemos citar, por ejemplo, un artículo de una revista, una entrada a un blog, incluso podemos citar en Facebook, podemos citar de Twitter o podemos citar de Instagram. Todo lo que nosotros vayamos a utilizar que no es de nuestra autoría tiene que ser debidamente citado. Por ejemplo, páginas web con un contenido estático. Al hablar de un contenido estático significa que simplemente el contenido está ahí y no está variando. Porque, por ejemplo, si vamos a citar un periódico y una revista, ese contenido pues va a ir variando dependiendo del número de la revista. Entonces aquí tenemos apellido A, digamos que sean 3 personas, A, B y C. Ponemos la fecha
el título de la página web y el nombre de la página. En este caso sería la dirección URL. Ahora, también existen páginas que tienen continuamente actualizaciones. Por eso es importante, además de la fecha en que nosotros lo estamos citando, o por lo menos más allá de la fecha más bien en la que nosotros lo estamos citando, tenemos que anotar el día que lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ese documento se va a ir actualizando. Ahora, por acá viene lo que es un formato especial dentro de una página web, ¿verdad? Si de pronto es que en esa página web nosotros lo que vamos a tomar es un archivo, entonces también tenemos que citarlo y decir el número de página de la que nosotros hicimos uso en nuestra investigación. Vamos a ver acá un ejemplo de cita de página web. Como pueden ver acá tenemos, esta es la referencia, o sea, lo que va al final del trabajo. Y esta es la cita. Vean que la cita es mucho más corta porque la cita nosotros vamos hablando y por ejemplo decimos según Moret 2019 y entonces damos nuestra opinión o hacemos un parafraseo. En el caso de la referencia, esto lo vamos a ubicar en el capítulo final correspondiente a bibliografía o también correspondiente a referencias. En realidad lo podemos llamar de las dos formas, referencia o bibliografía. Entonces, una cita es abreviado y en la referencia es donde ponemos toda la información. Ahora, podemos encontrar que la página web no tiene un nombre específico de un autor, sino que pertenece a una organización o un autor corporativo. O sea que podemos encontrar páginas web donde no hay nombres individuales. Entonces, en este caso lo que hacemos es buscar la abreviatura de la organización o la corporación, ¿verdad? Debido a que el autor de la página web y el nombre de los sitios generalmente son iguales. Entonces, lo que va a hacer que vamos a estar repitiendo y repitiendo el nombre. También terminar la referencia con la URL, que sería ya, digamos, la dirección propiamente de donde nosotros estamos tomando esto, para que si una persona pues llega y el documento es digital, se pueda dirigir a la dirección URL a verificar que efectivamente lo que nosotros anotamos ahí pertenece a dicho documento. En la primera cita en el texto mostramos al lector la abreviatura de la organización. Entonces, al inicio en que estamos citando ponemos todo el nombre de la organización y dentro del documento ponemos la abreviatura. Ahorita lo vemos por acá. Por ejemplo, si yo pongo la referencia y pongo Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, coloco todo el nombre de la organización. Ahora, si voy a citar varias veces este documento, entonces en la primera cita del documento sí pongo todo el nombre. Sin embargo, en las demás citas voy a poner, en este caso, UNICEF, ¿verdad? O por ejemplo, si voy a citar la Organización de Estados Americanos, entonces voy a colocar en la primera cita Organización de Estados Americanos y en la segunda cita solamente las siglas. Porque se supone que ya el lector pues conoce de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo vamos a citar una página web que no presenta fecha? Bueno, vamos a usar en minúscula y con puntos SF, que significa sin fecha. Y vamos a agregar el recuperado de, o sea, de dónde lo tomamos. ¿Por qué? Porque puede ser una página dinámica, o sea, que esté cambiando constantemente. Entonces, por ejemplo, aquí estamos, la referencia del documento, o sea, lo que se pone, nuevamente les repito, lo que se pone en la bibliografía o en el último trabajo va a ser la referencia completa, en este caso Fondo Nacional de Ahorro, SF, entre paréntesis, sin fecha, y luego viene aquí el título y la dirección. Cuando
vamos a hacer la cita, ponemos Fondo Nacional de Ahorro, SF, nada más. Vean que ni siquiera, no estamos poniendo año, no estamos poniendo autor, estamos poniendo el nombre de la asociación o la corporación, porque no se nos brinda una fecha. Ahora, también puede ser que estemos citando un foro en línea, a pesar de que el foro tiende a ser una figura, digamos, poco formal dentro de la investigación. Sí es importante, como les decía al inicio, que nosotros tenemos que hacer citas de todo lo que no es de nuestra autoría. Eso es parte del respeto a las leyes del autor. También es importante para no ser acusados de plagio, y esto no solamente en un documento, digamos, formal, sino también a todo nivel. ¿Ok? Entonces vamos a tener este mensaje de acá, que es un foro que dice Riera, M, el nombre 20 de enero del 2020, fue el día que se realizó el foro. Aquí tenemos, digamos, el título del foro, cancelar hipoteca o invertir, y pone comentario en foro en línea y pegan la dirección. Si van a citar el foro, lo hacen, no tienen que poner foro, tienen que poner el apellido de la persona que participó y el año, simplemente. Una vez que el lector, si necesita ver de dónde salió esa referencia, porque no se la va a utilizar para respaldar su trabajo, entonces sí se va a la referencia propiamente del documento que ustedes hicieron y se fija qué era, ¿verdad? De dónde lo tomaste en este caso. O de pronto ustedes mismos, viendo un documento, quieren saber quién es ese autor y qué tipo de publicación está haciendo, porque quizá parezca un poco más informal. Entonces, al saber que es un foro, se conoce que hay pues una interrelación con los que están conversando en el foro. Ahora vamos a ver algo que está muy en boga, que es citar blog. Ahora, mucha gente tiene blog, son blogueros. No se trata tampoco de que todas las citas que hagamos tienen que ser de autores formales, pero recalco, hago hincapié especialmente en el respeto que tenemos que tener por lo que está fuera de nuestra autoría. Estas publicaciones en blog deben seguir es un formato muy parecido a lo que se hace en los artículos y en las revistas. El título del post, que sería el equivalente al título del artículo, lo decimos posteo, como de pegar, ¿verdad? Que es un anglicismo. El nombre del blog, que sería equivalente al título de cómo se llamaría el periódico, la revista, etcétera. Y aquí dice que escribir en cursiva el nombre del blog, pero bueno, si nosotros estamos haciendo el trabajo en computadora, simplemente ponemos lo que se llama letra itálica, que va así un poquito dobladita. O sea que, como pueden ver aquí, el nombre del blog va como un poquito torcidito hacia la derecha. Eso se llama itálica. Formatos generales para redes sociales. Cuando yo hablo de formatos generales, hablamos de Twitter, de Instagram, de YouTube, ¿verdad? Ya aquí estamos citando y agrupando una serie de redes que lo que hacen es pues transmitir información personal, a veces también pública, pero que igual tenemos que respetar. Entonces vean acá el nombre de la persona o grupo, o sea, el usuario, el día, mes y año, el contenido de la entrada en cursiva limitado a las primeras 20 palabras. Entonces puede ser que el contenido que usted está citando no tiene un título en sí, pero entonces hay que escribir un pedacito del texto que estamos tomando. Dice al menos 20 palabras, incluyendo los hashtags, que digamos es como el tipo de descripción audiovisual, ¿verdad? Que se utiliza, por ejemplo, en Twitter, y el nombre de la red social y obviamente la dirección.
Algo importante, y les repito nuevamente, igual si lo van a hacer, no importa si es Facebook o cualquier otra, es que hay que incluir, como les decía, esas 20 primeras palabras de la publicación en ausencia de un título. Hay que incluir los hashtags, los enlaces, los emojis, todo, tal cual de la publicación original, de tal forma que no vayamos a digamos, variar el contenido de lo que estamos citando, porque como no es nuestro, podemos, digamos, omitir ciertas partes colocando 3 puntos, diciendo, bueno, ahí va algo más que lo omití, pero lo estamos informando. Aquí vienen ejemplos, bueno, en este caso hay una cita de Bill Gates, ¿verdad? Que se hizo a través de Facebook, como ustedes pueden ver, está un pedacito del texto del cual él habló y la publicación, y también tenemos al final la cita. Más ejemplos de cómo citar páginas en Facebook. Y bueno, tenemos otro tipo de documento que específicamente sí nos está diciendo que es un periódico, que es una revista, pero digitales. Entonces, generalmente la diferencia más marcada es que vamos a poner la dirección, ¿verdad? De dónde lo tomamos, pero lo demás viene bastante similar. Vamos a poner el título de la revista, el volumen, el número de la revista, el número de página, el número de fin de página. O sea, si citamos de la página 25 a la 30, por decir algo, o en nuestra cita está entre este rango de páginas, hay que colocarlos, ¿verdad? Y poner toda la referencia, y a la hora de citar dentro del texto, si ponemos nada más el primer apellido y el año. Ahora sí, vamos a poner en práctica esto en una serie de ejercicios, y también a la hora de que ustedes desarrollen las guías de trabajo autónomo, que todas van a tener como requisito traer las referencias. Cualquier documentación que ustedes tomaron fuera de su autoría, tienen que citarla. Seamos respetuosos. Muchas gracias.